Buenas tardes, profesor. Esta tarde estaré haciendo un breve resumen sobre qué trata el texto El indio inaudible. Este texto habla sobre la ideología del indigenismo, que toma como ejemplo a la ópera Il Guaraní, que fue muy exitosa en la segunda mitad del siglo XIX. El texto comienza haciendo una breve explicación sobre qué trata el indigenismo, habla también y se extiende, se desglosa en las bases que sostienen esta ideología. En primer lugar está el mito del origen, luego habla sobre las fronteras, la integración del indio, siempre viendo al indio como un salvaje, un bárbaro, y esta integración a través de que el indio se despojase de su identidad y de su cultura. Respecto a las fronteras, habla sobre varias, sobre la construcción unilateral para separar a una élite de algo que no quieren conocer, como lo menciona en sus propias palabras. Habla sobre una clave romántica, sobre el indio romántico, el indio literario, y también siempre la visión, como ya mencioné anteriormente, del indio, el indio invisible en definitiva, sobre el paganismo, la superstición, la ignorancia y el primitivismo. Se negaba todo lo relacionado con el indio real, y bajo estas bases el autor hace un desarrollo y vuelve al ejemplo, siempre retoma el ejemplo del guaraní. En un momento habla sobre que el autor de esta misma obra nunca fue probablemente nunca fue parte de alguna comunidad guaraní para escuchar su música, porque la interpretación de esta en la ópera no es real, no es fidedigna. También se habla sobre la frontera de los prejuicios, el racismo musical, siempre la música europea más perfecta, hablando nuestra materia claramente. En sus palabras, como datos, explica que el paradigma de la música por un portugués de 1870 era un conjunto de estilos de época, estilo lírico italiano. Habla sobre que el prejuicio musical es más intenso que otras áreas, y eso explica por qué este autor de Il Guaraní no tomó como manifestaciones reales para ponerla en la ópera, porque había un prejuicio muy grande y un racismo musical muy grande. En conclusiones, el autor habla sobre que el indígena siempre es utilizado como símbolo, es utilizado para hablar desde de la otredad frente al europeo blanco, la otredad del europeo, o sea, del indio frente al europeo, siempre lo que no es el europeo. La dificultad, luego habla sobre, en las conclusiones, habla sobre la dificultad de esta frontera ideológica, ya que se va desgastando a través del tiempo y da paso a otras ideologías más potentes que son, por ejemplo, el racismo, que el autor hace una diferencia concisa sobre que el indigenismo es una ideología y el racismo es algo práctico y militante, y siempre se ha utilizado para eliminar al indio, eliminar a estos pueblos paradójicamente minoritarios, que en realidad son mayoría. También, como breve resumen, el autor hace una conclusión sobre que, en palabras de él, el conocimiento de la música indígena sigue transmitiéndose a este lado de la frontera solo como su reproducción literaria, independiente de su realidad. Y aquí vuelvo a explicar, o creo que no lo expliqué, pero el autor habla sobre ese lado y este lado. Ese lado donde está el indio, el bárbaro, donde no está el progreso, y a este lado donde hay progreso, sobre la independencia, sobre la perfección del europeo. Y claro, al final habla sobre eso, sobre que el conocimiento de la música indígena se sigue haciendo a este lado y no se ahonda ni se quiere conocer, ni se conoce a profundidad lo que es realmente la identidad indígena. Y también habla sobre, cito sus palabras, esa música no se escucha, se hace. Gracias.